Roberto Martínez había servido 5 años en las Fuerzas Especiales del Ejército antes de regresar a su ciudad natal en Colombia. Era un hombre de 32 años, entrenado para detectar peligros y proteger a los inocentes. Después de meses desplegado en misiones internacionales, finalmente tenía una semana de permiso para visitar a su familia. Decidió sorprender a su hermana menor, Carmen, de 26 años, quien vivía en un apartamento modesto en las afueras de Bogotá. Roberto recordaba a Carmen como una mujer alegre y vibrante que trabajaba como enfermera en un hospital local. Habían hablado por teléfono regularmente, pero algo en su voz durante las últimas llamadas lo había inquietado. Parecía nerviosa, distraída, como si estuviera ocultando algo importante. Era un sábado por la mañana cuando Roberto tocó la puerta del apartamento. Esperó varios minutos antes de escuchar pasos lentos acercándose. Cuando Carmen abrió la puerta, Roberto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su hermana tenía un moretón púrpura alrededor del ojo izquierdo y pequeñas marcas en el cuello que parecían huellas dactilares. «Roberto, no sabía que venías», dijo Carmen rápidamente, tratando de cubrirse el rostro con el cabello. «Deberías haber llamado primero». «Carmen, ¿qué le pasó a la cara?», preguntó Roberto, su entrenamiento militar activándose inmediatamente. Conocía las señales de violencia física cuando las veía. «Me caí en el baño anoche. Fue muy tonto de mi parte», respondió Carmen, evitando el contacto visual. «Estaba oscuro y no vi el borde de la bañera». Roberto notó inmediatamente las inconsistencias en su historia. Los moretones en su cuello no coincidían con una caída, y la forma del hematoma alrededor de su ojo sugería un golpe directo. Además, Carmen nunca había sido torpe. Era una enfermera profesional acostumbrada a moverse con precisión. En ese momento, escuchó una voz masculina desde el interior del apartamento. «Carmen, ¿quién está a la puerta? Te dije que no abrieras a nadie sin preguntarme primero». Un hombre alto y corpulento apareció detrás de Carmen. Tenía aproximadamente 35 años, cabello oscuro peinado hacia atrás y una expresión de desconfianza en sus ojos. Roberto notó inmediatamente cómo Carmen se tensó cuando el hombre puso su mano posesivamente en su hombro. «Soy Roberto, el hermano de Carmen», se presentó, extendiendo la mano. «¿Y ustedes?» «Soy Diego Herrera, el novio de Carmen», respondió el hombre con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Carmen me ha hablado mucho de ti, pero no mencionó que vendrías hoy». Roberto observó la dinámica entre ellos. Carmen parecía pequeña y frágil junto a Diego, y había algo en la forma en que mantenía la cabeza baja que le recordaba a las víctimas que había visto en zonas de conflicto. Diego, por otro lado, irradiaba una presencia dominante y controladora que ponía todos los instintos protectores de Roberto en alerta máxima. «Pensé que sería una sorpresa agradable», dijo Roberto, manteniendo un tono casual mientras evaluaba la situación. «¿Hace cuánto tiempo están juntos?» 8 meses, respondió Diego rápidamente antes de que Carmen pudiera hablar. «Carmen y yo nos conocimos en el hospital donde ella trabaja. Bueno, donde trabajaba». «¿Ya no trabajas en el hospital?», preguntó Roberto a su hermana, sorprendido. Carmen había amado su trabajo como enfermera desde que se graduó. «Diego piensa que es mejor que me quede en casa», murmuró Carmen. «Dice que el hospital es muy estresante para mí». Roberto sintió una alarma inmediata. Su hermana había trabajado turnos dobles durante la pandemia sin quejarse nunca del estrés. Algo definitivamente estaba muy mal aquí, y decidió que necesitaba investigar más profundamente lo que realmente estaba sucediendo en la vida de Carmen. Roberto decidió quedarse en la ciudad durante toda su semana de permiso, reservando una habitación en un hotel cercano. Durante los siguientes días, comenzó a observar cuidadosamente el comportamiento de Carmen y Diego, aplicando las técnicas de reconocimiento que había aprendido en el ejército. El primer día, Roberto invitó a Carmen a almorzar, pero Diego insistió en acompañarlos. Durante la comida, Roberto notó cómo Diego controlaba constantemente la conversación, interrumpiendo a Carmen cada vez que intentaba hablar sobre sus propias experiencias o sentimientos. Cuando Carmen mencionó que extrañaba a sus antiguos compañeros del hospital, Diego la cortó bruscamente. «Carmen siempre exagera las cosas», dijo Diego con una risa forzada. «La verdad es que sus compañeros de trabajo la estresaban mucho. Yo solo la estoy protegiendo de toda esa negatividad». Roberto observó cómo Carmen bajó inmediatamente la mirada y dejó de participar en la conversación. Era como si hubiera aprendido a desaparecer emocionalmente cuando Diego hablaba por ella. Este comportamiento le recordó a Roberto los casos de síndrome de estrés postraumático que había visto en soldados que habían experimentado abuso psicológico.
Al día siguiente, Roberto decidió visitar el hospital donde Carmen había trabajado. Habló con la supervisora de enfermería, María Elena Rodríguez, quien había conocido a Carmen durante 3 años. Carmen era una de nuestras mejores enfermeras, le explicó María Elena en privado. Pero en los últimos meses antes de renunciar, notamos cambios preocupantes. Llegaba tarde frecuentemente, lo cual nunca había sido un problema antes. Tenía moretones que atribuía a accidentes domésticos. Y lo más alarmante era que su novio comenzó a llamar constantemente durante sus turnos, exigiendo saber exactamente dónde estaba y con quién hablaba. Roberto sintió como la ira crecía en su pecho. Los patrones eran claros para alguien con su entrenamiento: aislamiento social, control financiero, intimidación física y psicológica. Diego estaba ejecutando un manual clásico de abuso doméstico. ¿Carmen alguna vez pidió ayuda o mencionó tener miedo?, preguntó Roberto. Una vez me confió que Diego no le gustaba que tuviera amigas o que saliera sin él, respondió María Elena. Pero cuando traté de hablar más sobre el tema, ella cambió de conversación rápidamente. Es como si hubiera aprendido a no hablar sobre su vida personal. Esa tarde, Roberto observó desde la distancia mientras Diego recogía a Carmen de una cita médica. Vio cómo Diego revisó el teléfono de Carmen, examinando aparentemente cada mensaje y llamada. Luego comenzó a gritarle en el estacionamiento, gesticulando agresivamente mientras Carmen se encogía contra la puerta del automóvil. Roberto se acercó lo suficiente para escuchar parte de la conversación. «Te dije que no hablaras con el médico sobre tus moretones sin que yo estuviera presente», gruñó Diego. «¿Qué le dijiste exactamente?» «No me mientas, Carmen, porque ya sabes lo que pasa cuando me mientes». Carmen comenzó a llorar silenciosamente. «Solo le dije que me cae. Te lo prometo, Diego. No mencioné nada más». «Más te vale», amenazó Diego, agarrando bruscamente el brazo de Carmen. «Y tu hermano está haciendo demasiadas preguntas. Creo que es hora de que se vaya de la ciudad». Roberto sintió todos sus instintos de combate activarse. Diego no solo estaba abusando físicamente de Carmen, sino que también la estaba manipulando psicológicamente, haciéndola creer que sus reacciones normales a la violencia eran problemas que ella causaba. Al tercer día, Roberto decidió tomar una acción más directa. Sabía que necesitaba evidencia concreta si iba a ayudar a Carmen de manera efectiva. Usando sus contactos militares, consiguió el número de una trabajadora social especializada en violencia doméstica, Andrea Vargas. «Los casos como el de tu hermana son extremadamente comunes», le explicó Andrea durante una llamada telefónica. «El abusador generalmente comienza con control emocional y financiero, luego escala a violencia física. El aislamiento de familiares y amigos es una táctica estándar para hacer que la víctima dependa completamente de él». Andrea le explicó a Roberto sobre el ciclo de la violencia doméstica, la fase de tensión, el incidente de abuso, la reconciliación y la luna de miel, seguida de un periodo de calma antes de que el ciclo se repita. «Cada ciclo generalmente se vuelve más intenso y peligroso», advirtió Andrea. Roberto comenzó a documentar todo lo que observaba. Tomó fotografías discretas de los moretones de Carmen cuando ella no se daba cuenta. Grabó conversaciones donde Diego la menospreciaba públicamente. Registró las fechas y horas cuando escuchaba gritos provenientes del apartamento de Carmen. El cuarto día, Roberto decidió confrontar directamente a Carmen cuando Diego salió a trabajar. La encontró en el supermercado, donde parecía nerviosa y constantemente verificaba su teléfono. «Carmen, necesitamos hablar sobre lo que está pasando realmente», dijo Roberto con gentileza pero firmeza. «Soy tu hermano y puedo ver que estás en peligro». Carmen comenzó a negar todo inmediatamente. «No sé de qué estás hablando, Roberto. Diego me ama. A veces discutimos, pero todas las parejas lo hacen». «Las parejas normales no dejan marcas de estrangulamiento en el cuello de su pareja», respondió Roberto directamente. «Y las parejas normales no prohíben que su pareja trabaje o tenga amigos». Por primera vez, Carmen no pudo mantener la fachada. Comenzó a llorar descontroladamente en medio del pasillo del supermercado. «Tengo miedo, Roberto», susurró. «Pero no puedo dejarlo. Dice que me encontrará donde quiera que vaya. Dice que me matará si trato de dejarlo, y yo le creo». Roberto abrazó a su hermana, sintiéndose simultáneamente aliviado de que finalmente admitiera la verdad y aterrorizado por la gravedad de la situación. Sabía que los momentos más peligrosos para una víctima de violencia doméstica son cuando trata de dejar a su abusador. «Vamos a resolver esto juntos», le prometió a Carmen. «Pero necesitamos un plan seguro y profesional. No puedes seguir viviendo así». Sin embargo,
Cuando regresaron al apartamento, Diego ya estaba allí esperándolos. Su expresión era más oscura y amenazante que cualquier cosa que Roberto hubiera visto antes. ¿Dónde estaban?, preguntó Diego con una voz peligrosamente baja, bloqueando la entrada del apartamento. Sus ojos se movían entre Roberto y Carmen como un depredador evaluando a su presa. Carmen comenzó a temblar visiblemente. «¿Solo fuimos al supermercado, Diego? Roberto me ayudó con las compras». «Te dije específicamente que no salieras sin avisarme», gruñó Diego, agarrando violentamente el brazo de Carmen. «Y tú», señaló a Roberto con un dedo acusador, «has estado haciendo demasiadas preguntas desde que llegaste aquí». Roberto mantuvo la calma, pero su cuerpo se tensó en posición de combate. «Suelta a mi hermana, Diego. Ahora». Diego rió con crueldad. «Tu hermana es mía. Vive en mi apartamento, como mi comida, y hace lo que yo le digo. Si no te gusta, puedes largarte de esta ciudad». En ese momento, Roberto vio cómo Diego apretó brutalmente el brazo de Carmen hasta que ella gritó de dolor. Eso fue suficiente. Roberto se movió con la velocidad y precisión de su entrenamiento militar, separando a Diego de Carmen con una técnica de desarme que había perfeccionado durante años. «Carmen, llama a la policía ahora», gritó Roberto mientras inmovilizaba a Diego contra la pared. Diego luchó ferozmente, pero no era rival para el entrenamiento especializado de Roberto. «Ella nunca te va a ayudar», gritó Diego. «Es demasiado débil. Me tiene miedo». Pero Diego se equivocaba. Por primera vez en meses, Carmen encontró su voz. Con manos temblorosas pero decididas, marcó el 123, el número de emergencias en Colombia. «Necesito ayuda», dijo Carmen al operador. «Mi novio me ha estado golpeando y amenazando. Mi hermano está aquí, pero necesitamos policía ahora. La dirección es carrera 15 Almohadilla 45-67, apartamento 302». Mientras esperaban a la policía, Diego alternaba entre amenazas violentas y súplicas manipuladoras. «Carmen, sabes que te amo. Todo lo que hice fue para protegerte. Sin mí, no eres nada. No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes amigos. ¿Quién va a quererte con todos tus problemas?». Roberto reconoció estas tácticas de manipulación psicológica. «No lo escuches, Carmen. Eso es exactamente lo que quiere que creas. Eres una enfermera profesional capacitada. Tienes familia que te ama. Puedes reconstruir tu vida». La policía llegó en menos de 10 minutos. Los oficiales María Fernanda López y Carlos Ruiz habían respondido a muchas llamadas de violencia doméstica e inmediatamente reconocieron los signos. Fotografiaron los moretones de Carmen, documentaron las marcas en su cuello y registraron su testimonio completo. «Señora Carmen, ¿está usted dispuesta a presentar cargos formales contra el señor Diego Herrera?», preguntó la oficial López con profesionalismo y compasión. Carmen miró a Roberto, quien le dio un no de aliento. «Sí», dijo finalmente, «quiero presentar cargos. Por agresión, amenazas y secuestro». Diego fue arrestado inmediatamente. Mientras los oficiales le leían sus derechos, siguió gritando amenazas. «Esto no ha terminado, Carmen. Cuando salga de aquí, vas a pagar por esto». La oficial López se dirigió a Carmen. «Estas amenazas están siendo registradas y se añadirán a los cargos. También vamos a solicitar una orden de restricción de emergencia que entrará en vigor inmediatamente». Roberto había contactado previamente a Andrea Vargas, la trabajadora social especializada en violencia doméstica. Andrea llegó al apartamento 30 minutos después del arresto para comenzar el proceso de apoyo inmediato. «Carmen, lo que acabas de hacer requirió mucho valor», le dijo Andrea. «Salir de una relación abusiva es uno de los momentos más peligrosos, pero tomaste la decisión correcta. Ahora vamos a asegurarnos de que tengas todo el apoyo que necesitas». Andrea explicó los próximos pasos. Carmen se quedaría temporalmente en un refugio seguro para mujeres víctimas de violencia doméstica. Tendría acceso a asesoría psicológica gratuita, asistencia legal para el proceso judicial y apoyo para encontrar un nuevo trabajo y vivienda independiente. «¿Qué va a pasar con Diego?», preguntó Carmen, todavía temblando. La oficial López explicó. «Los cargos por violencia doméstica son graves en Colombia. Con la evidencia que tenemos, fotografías de las lesiones, testigos, grabaciones de las amenazas, probablemente enfrentará entre 2 y 8 años de prisión. Además, la orden de restricción le prohíbe acercarse a usted por cualquier medio». Roberto abrazó a su hermana mientras empacaban sus pertenencias esenciales. «Vamos a superar esto juntos», le prometió. «Tienes una familia que te ama y profesionales que te van a ayudar.
Diego ya no tiene poder sobre ti. Mientras salían del apartamento hacia el refugio, Carmen miró hacia atrás una última vez. Tengo miedo de lo que venga después, admitió. Es normal tener miedo, respondió Andrea. Pero ahora tienes control sobre tu propia vida nuevamente. Y nunca más estarás sola enfrentando esto.